la palabra que utiliza en el hebreo, la Biblia en Isaías, que los pensamientos, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, es la palabra en hebreo yetzer, que tiene que ver con imaginar, con tener imágenes grabadas, con tener formas, con tener eh, figuras. Y en el Salmo 1 y en el Salmo 2 habla acerca de meditar la palabra. Y meditar la palabra causa que nosotros podamos tener pensamientos y que podamos tener idea y concepción. La palabra imaginar, yetzer, también tiene que ver con la concepción de la palabra. Mire, por último vamos a ver segunda de Pedro, capítulo 1. Hay cuatro, o usted podría decir que hay muchas más, pero le voy a decir cuatro maneras de aprender, de estudiar la Biblia, de conocer la Biblia, de entender la Biblia. Busque, por favor, Primera de Pedro, capítulo, Segunda de Pedro, perdón, dijimos, Segunda de Pedro, capítulo 1. Dice el versículo 3: todas las cosas, todas, que pertenecen a la vida abundante de Cristo, la vida que Dios preparó para nosotros, todas las cosas que pertenecen para vivir la vida de Cristo y para la piedad tiene que ver con la predicación, la enseñanza, la instrucción, el vivir para la palabra, dice, para servir al Señor, dice, nos han sido dadas por el divino poder de Dios, acuérdese que es en Cristo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y cuando la Biblia habla acerca del conocimiento, habla de concebir, habla de concepción. La única manera de que nosotros podamos vivir en la vida que la palabra nos promete, que Dios puso como propósito en su palabra, en el propósito para nosotros, es que la palabra pueda concebirse. Usted y yo nacimos de nuevo, somos creyentes, somos salvos, nacidos de nuevo, porque la palabra incorruptible de Dios se sembró de alguna manera o de otra cuando la escuchamos, cuando la leímos, cuando la declaramos. Se sembró en el corazón la palabra incorruptible de Cristo y nacimos de nuevo por la palabra de Dios. La palabra causó que la vida nueva del Espíritu, que es en Cristo Jesús, viniera a ser realidad de nosotros. Así es que es muy importante que podamos entender que necesitamos mantenernos, perseverar en conocer, tener intimidad con Dios, esto es, con la palabra. Y no podemos decir que vamos a tener intimidad con la palabra si no entendemos claramente que hay diferentes maneras de conocer la palabra. Y no me refiero a conocerla para tener intimidad, sino conocerla como mentalmente podríamos hablar. Cuando estudiamos la palabra la podemos estudiar sistemáticamente, libro por libro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esto es muy importante que todo el mundo lo tenga porque es algo fundamental. Tenemos que aprender a estudiar la palabra de manera sistemática. Después, tenemos que aprender también a distinguir versículos y poder entenderlos en el hebreo o en el griego, y para eso tenemos muchos elementos. Diccionarios, como el diccionario Vine, como el diccionario Strong, como el diccionario Thayer. Es decir, profundizar en versículos para entenderlos de una manera más, digamos, más profunda, valga la redundancia. Pero también podemos estudiar la palabra
y entender la palabra y conocerla a través de tópicos como buscar versículos que hablan de la salud, de la sanidad, del bienestar, de la mayordomía, de la gracia, de la justicia, de la relación entre los padres y los hijos, de la vida eterna o de cualquier otro tipo de tópico. Y vamos a poder entender la palabra desde el Génesis y hasta el Apocalipsis buscando versículos o la revelación de la palabra que nos hable acerca de estos tópicos. Puede ser también del Espíritu Santo, de la unción, del servicio, de la iglesia, de los diezmos, de las ofrendas, de toda una serie de tópicos. Así es que lo podemos hacer de manera sistemática, después profundizar con ciertos versículos en el hebreo, en el griego, comparándolo con algunas otras traducciones, pero podemos analizarla también bajo tópicos, pero no es suficiente porque el poder de la palabra solo va a manifestar la gloria de Cristo cuando se conciba. Y esto tiene que ver con meditar la palabra. Pero no podemos meditar la palabra si no tenemos la palabra, si no la hemos conocido mentalmente, es decir, si no tenemos acceso a ella, si no sabemos cómo leerla. Y no me refiero a que sea algo rebuscado, me refiero a que tengamos el ejercicio de leer la palabra, tengamos el ejercicio de escudriñarla, profundizar más, que tengamos el ejercicio de buscar para ciertos tópicos. Pero meditar la palabra es tan extraordinario como el mismo apóstol Pedro lo describe aquí a través de conocer lo que nos ha sido dado, todo lo que nos pertenece, que nos ha sido dado por Dios en Cristo para la vida y la piedad. O como el apóstol Pablo decía que el amor de Cristo, porque le había sido revelado, a él lo tenía preso, hablando de una manera positiva, constreñido, convicto, de tal manera que él había entregado su vida por Cristo, porque le conocía de tal manera, es decir, tenía tanta conocimiento íntimo por la palabra, tanta meditación en la palabra. O como Santiago, cuando expresa el mismo hermano del Señor Jesucristo a Jesús como el Señor y Salvador, el Cristo, con tres sencillas palabras que están escritas en la Biblia: Señor, Jesús, Cristo. Nosotros podemos meditar en ello, podemos tomar un versículo como esos que vienen en Santiago, como este que viene en Pedro, o como el que leímos en Isaías, y meditarlo es no repetirlo como vana palabrería, sino pensar en él, quizá declararlo y volver a pensar en él, hasta que se conciba de tal forma que Dios nos empieza a revelar por su Espíritu Santo cosas extraordinarias en un mismo versículo. Usted puede quizá empezar a leer la Escritura, quiere leer un día tal, un capítulo de algo, de alguna de las cartas de Pablo, de alguna de las cartas de Pedro o del Antiguo Testamento, y quizá, por ejemplo, si usted empieza a leer Isaías 53, cuando llega al versículo 4 y 5, se va a dar cuenta de algo tan extraordinario que podría estar meditando continuamente. El salmista decía que la palabra del Señor es una delicia. Pero ahora vemos cómo creyentes y cristianos tienen como delicia las series de televisión, tienen como delicia ir a los paseos a los centros comerciales, o tienen como delicia o como afán el quehacer de la casa. Y las personas no son los ausentes de la palabra de Cristo, pero los mismos creyentes han aprendido a vivir afanados, turbados, preocupados por muchas cosas. Pero no han podido
o no le han dado la oportunidad a la palabra, que es viva, de que la palabra se convierta en una delicia y que lo que busquen en su deseo más íntimo y que lo lleven a la práctica es buscar la palabra antes que otras cosas y poderlo hacer en la mañana, al mediodía o en la noche. Dice el Salmo 1, sino el que medita en la ley del Señor, el que medita en la ley del Señor, y esta meditación tiene que ver con lo que Dios le dice a Josué en capítulo 1, versículo 8. Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes y medites la palabra que yo te he mandado de día y de noche. Tú podrías decir, ¿cómo es posible que yo pueda meditar la palabra de día y de noche? Porque yo tengo muchos quehaceres. Pero si tú tienes preocupaciones o angustias o afanes, esos los tienes todo el día. Aquel que está angustiado por algo, aquel que está preocupado por algo, la preocupación te dura todo el día. Y la preocupación es una manera de meditar o de imaginar, pero de manera negativa. Así es que meditar o imaginar los pensamientos de Dios de la palabra es algo similar, pero de manera positiva y gloriosa. Hace un contraste total, pero es la misma forma de cuando alguien se angustia y se preocupa. Así es que tú y yo tenemos la respuesta, porque necesitamos conocer la palabra, pero podemos tener la palabra a la mano siempre. Los salmos, los proverbios, los evangelios. Y empezar a meditar para sustituir el tiempo que dedicamos a preocuparnos. En lugar de preocuparnos, debemos ocuparnos. Porque según sea nuestro pensamiento, así será nuestra vida. Y si tú haces un análisis de las inseguridades o incertidumbres o malos hábitos o cuestiones que afectan tu vida, tienen que ver porque tú meditas mucho en eso, o dícholo de manera correcta, porque tú te preocupas mucho en eso y permites que en tu corazón haya ese tipo de pensamientos de preocupación, de falla, de egoísmo, de envidias, de cosas incorrectas, de mentiras, de engaños, de cosas contrarias a lo que la palabra de Dios dice de ti, de cosas de lo que la palabra de Dios nos dice que fuimos redimidos, pero tú las tienes como afrenta. Pero debemos ocuparnos de la palabra con una revelación de un versículo, de dos versículos, pero que permitan sustituir tu ejercicio de de preocuparte y de angustiarte, para que ahora te ocupes por meditar. Un solo versículo. Meditarlo, meditarlo. Y cuando se conciba en tu corazón, te va a dar perfecta paz en esa área de tu vida. Yo te invito a que hagas el ejercicio. Si estás angustiado y preocupado por esta área de tu vida, busca un versículo en donde Dios te dé la respuesta acerca de la salud, del bienestar, de la salvación, de la bendición en contra de la maldad, de la maldición o de lo que tú estás preocupado. Que resuelva la preocupación. Y dile no a la preocupación y a la angustia, y dile sí y medita la palabra. Recuerda el versículo. Cuando venga el pensamiento negativo, dile no y recuerda el pensamiento positivo de la palabra. Y medítalo. Porque alguien que está ocupado, alguien que está preocupado y que está angustiado, no son una, dos o tres las veces que piensa en aquella preocupación, angustia o problema, sino 100, 200, 300. Imagínate, si tú ocuparas ese espacio para meditar la palabra y acordarte de la palabra, o apuntar el versículo en un papelito y te lo echas a la bolsa, y cada vez que un pensamiento negativo venga, tú sacas el papelito y lees el versículo y te acuerdas del versículo y meditas en el versículo, le dices al Señor que te revele el versículo para que no solo tú lo conozcas de manera racional, sino que lo entiendas correctamente, lo concibas y lo creas y permanezcas en ello. Entonces la palabra dará su fruto y serás en gran manera bendecido. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder.
mediante el conocimiento, cuando meditamos la preciosa palabra del Señor, que tiene poder y es viva en sí misma, y nos revela a Cristo, lo que Cristo es, su persona divina y lo que Él nos ha concedido, y la obra terminada, completa y perfecta a nuestro favor, entonces tú podrás aspirar y alcanzar a vivir en lo mejor de Dios, en la vida misma abundante de Cristo Jesús. Padre, el honor, la gloria y la alabanza es para ti. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Señor, enséñanos, inspíranos, anímanos a meditar tu palabra para conocer, entender y creer correctamente y perseverar en pensar, en concebirte, en que Cristo por la fe habite permanentemente en nuestros corazones. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores, como Jesús es. Así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia, declaramos todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén, amén y amén.